Centro Cristiano Amigos. Ok, abra su Biblia, ahora sí vamos a entrar. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el tema de las bienaventuranzas. Y hoy quiero darte la última parte de las bienaventuranzas. Pero ¿qué crees? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, estudiando el Sermón del Monte que Jesucristo enseña desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, me doy cuenta que hay muchas cosas que la iglesia tenemos que abrazar, tenemos que recordar de la palabra de Dios. Cosas que Jesucristo vino a predicar y a enseñar y a dejarnos como parte de su legado, como la instrucción para cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo. De hecho, en una parte en los evangelios, aquí mismo en el Sermón del Monte, Jesucristo dice en el capítulo 7 de Mateo, que cualquiera que oye estas palabras y las hace, ¿y las qué? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y el que escucha las palabras y no las hace, entonces es un hombre imprudente. Todo lo que Jesucristo vino a enseñar es palabra para que tú y yo pudiéramos aplicarla, pudiéramos vivirla, pudiéramos desarrollarla en nuestro tiempo, en nuestra vida diaria. Y desarrollando entonces las bienaventuranzas, me doy cuenta de que todo el Sermón del Monte, todo lo que Jesucristo enseñó en el Sermón de la Montaña son claves, son principios que tú y yo debemos de abrazar y debemos de vivir y debemos de aplicar en nuestro día a día. Yo sé que de pronto puede ser muy difícil porque pues tratar de vivir a las expectativas de Dios es difícil, es complicado, pero te recuerdo que tenemos a alguien que nos ayuda, que está con nosotros, y ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Decimos amén a esto? No estamos solos. Voltea con tu vecino y dile: no estás solo. Tienes la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios si no la conozco? Si no sé lo que Jesús me pide que haga. Entonces, terminando esta serie, que hoy quiero ya terminarla, yo quisiera continuar estudiando con ustedes el tema del Sermón del Monte. Por ejemplo, ahí en el Sermón del Monte Jesucristo nos enseña y dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa ser sal? ¿Qué representa ser la sal de la tierra? ¿Qué elementos tiene la sal para que Jesucristo nos haya dicho que somos la sal de la tierra? También dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Qué significa que somos la luz del mundo? También Jesucristo enseña en el Sermón de la Montaña, enseña temas como el adulterio, como el divorcio, como el odiar a las personas, temas que nos compete en nuestro día a día. Así que es mi intención todo este trimestre, lo que continúa del año, vamos a estar meditando en el Sermón del Monte, para que lo estés leyendo, para que lo estés meditando también en casa y sepas de qué vamos a estar predicando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, pues hoy quiero entregarte la última bienaventuranza de las 8 que hemos estudiado. Hoy nos quedamos con la última y quiero recapitular un poquito. Mateo capítulo 5 a partir del verso 3 dice: bienaventurados. Voy a leer la Reina Valera, si me ayudan los chicos de multimedia, por favor. En Reina Valera dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos que entender el contexto en el que Jesucristo estaba enseñando estas bienaventuranzas para poder comprender a cabalidad qué era lo que enfrentaba Jesús en este tiempo. ¿Cuál era su contexto histórico? ¿Cuál era su contexto filosófico, cultural? En medio de qué momento de la historia Jesucristo estaba presentando estos postulados, estos principios del reino, las bienaventuranzas. Porque entender el contexto, entender el ambiente en el que Jesús estaba desenvolviendo, entonces eso nos va a ayudar a ti y a mí a comprender mucho mejor a qué se refería con cada una de estas bienaventuranzas. De entrada tienes que entender que Jesucristo en el primer siglo, cuando Él se presenta en la tierra en los días de su carne,
la ciudad y el país donde él nace, él se desarrolla y su ministerio se desarrolla, que es en Jerusalén, es en Judea, es en Nazaret. Bueno, pues sabemos que estaba ocupado por el imperio romano. Los romanos habían gobernado ya desde hacía más de 100 años, 200 años atrás, y todavía continuaron otros 200, 300 años hacia adelante, gobernando toda esa región, Asia, África. Te recuerdo que Roma se constituyó en uno de los imperios más poderosos y más longevos en la historia de la humanidad. No sé si tú recuerdas en la preparatoria o en la secundaria la historia que nos contaban sobre el imperio romano, cómo fue fundado a través de un par de muchachos que fueron abandonados y fueron alimentados por una loba. ¿Te acuerdas? El nombre de los fundadores de Roma, según la historia nos cuenta, dice que se llamaban Rómulo y Remo. Fueron amamentados por una loba y entonces de ahí desciende el imperio romano. Bueno, conocemos parte de la historia y la cultura romana, un imperio que estaba regido por la idolatría, por el paganismo. Te recuerdo que ellos adoraban a un montón de cosas, un montón de dioses. Ellos no tenían un solo Dios, eran politeístas, incluso hasta practicaban algún tipo de sacrificios, ¿verdad? Obviamente, más adelante el imperio romano se mezcló con la cultura griega, dando como consecuencia el pensamiento helénico, en donde pues la cultura griega predominaba mucho el conocimiento, la sabiduría, el saber, ¿verdad? Mientras que en Roma la fuerza, el control, la autoridad. Bueno, pues cuando Jesucristo expone su postulado de el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, imagínate que estaba el grupo de personas, la multitud a la que le predicaba era principalmente ciudadanos de Roma. Gente que estaba literalmente encima del resto de la pirámide de la sociedad, porque ellos eran los conquistadores, ellos eran los que habían llegado a imponer su voluntad y su autoridad. Entonces Jesucristo, al estar hablando de las bienaventuranzas y del resto del mensaje del Sermón del Monte, sus interlocutores o la gente que estaba escuchando el mensaje eran ciudadanos romanos. Pero no solamente había romanos, gente del imperio, gente que tenía la autoridad. También estaban ahí gente que ostentaba títulos clericales o religiosos muy importantes. Estaban los fariseos. Los fariseos eran una estirpe de personas que se creían ultra santas, ultra especiales, porque trataban de cuidar todas las exigencias y demandas de la ley religiosa. Inclusive ellos trataban de poner y de imponer sus propias ideas. Te recuerdo que en este tiempo había diferentes escuelas de legalismo o de fariseos. Algunos enseñaban algunas cosas, otros enseñaban otras. Esa es la razón por la cual Jesucristo, cuando predicaba, les decía: ustedes creen más a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Ustedes le hacen más caso a la tradición de los fariseos que a la palabra de Dios, que a la voluntad de Dios. Entonces este tipo de personas emulaba o trataba de enaltecer más el hacer que el ser, el aparentar una religión por obras, el parecer piadosos, aunque por dentro Jesucristo mismo los llamó sepulcros blanqueados. Entonces esa era otro tipo de personas. Pero luego estaban también otro tipo de personas que eran los publicanos. Los publicanos eran ciudadanos de Jerusalén, eran nacidos en Jerusalén, pero que estaban al servicio del imperio romano. O sea, los publicanos a los ojos de los judíos eran los más grandes traidores, porque aunque eran judíos, servían al imperio. Y los publicanos lo que hacían es que ellos se encargaban de cobrar el impuesto de los ciudadanos. Y obviamente al cobrar los impuestos, pues ellos sacaban una tajada, se quedaban con una ventaja económica. Había mochadas, había mordidas. Yo creo que algunos publicanos se hicieron mexicanos después, ¿verdad? Y entonces estaba también, después de los publicanos, había otro grupo que estaba escuchando el mensaje de Jesús, y estos eran los celotes. No, y no me refiero a los celos que tu esposo tiene cuando te vas a trabajar. No. Celotes, o sea, los que estaban defendiendo o los que querían la libertad de Israel del yugo del imperio romano. Unas personas que estaban esperando a el Mesías, pero la venida de su Mesías era más un caudillo, un guerrero, un libertador del imperio romano, que lo que Jesús realmente vino a hacer como nuestro Mesías. ¿Me sigue? Y después está otro tipo de personas, los más vulnerables,
que eran los campesinos, eran los de a pie, eran los ciudadanos de Jerusalén, eran los que venían con necesidades múltiples a escuchar y a tratar de recibir un poco de alivio a sus necesidades. Esas personas venían de todas partes con sus necesidades para escuchar al maestro de maestros, al maestro de Galilea, al único que podía darles sentido y esperanza a sus vidas. Entonces, este era el entorno en el que Jesucristo estaba enseñando el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Cada uno de ellos tenía algo que pudiera decir o pudiera pensar por sí mismo: yo soy bendecido. Por ejemplo, el ciudadano romano pudiera haber pensado y decir: yo soy bendecido porque no soy judío, y como soy romano estoy encima de estos, esta es mi bendición. Disfruto de esta bendición porque no soy esclavo, soy del imperio romano. ¡Qué bendecido soy! Pero también el fariseo podía decir: yo soy bendecido porque sigo las exigencias de la ley, y no como estos romanos que son como perros, y no como los judíos estos que no saben nada de la ley. Pero yo me apego a las exigencias de la ley, por eso soy santo y soy bendecido por ello. Probablemente el publicano decía: pobrecito de los fariseos, pobrecito de los demás, pero yo soy bendecido porque tengo dinero, porque a través del cobrar impuestos me he enriquecido, y esa es mi bendición. Tal vez el celote decía: soy bendecido porque tengo una causa, porque los demás simplemente viven, pero yo vivo por una razón. Yo tengo un motivo, yo tengo un propósito: ver a mi nación liberada del yugo de Roma. Qué bendecido soy por ese propósito a mi vida. Y tal vez los campesinos y los de a pie decían: híjole, pues yo, ¿qué puedo decir? No soy romano, no tengo dinero, no cobro impuestos, no tengo un propósito, simplemente cuido ovejas, cuido cabras, siembro la tierra, necesito esperanza. Pero cuando Jesucristo vino y comenzó a predicar las bienaventuranzas, escucha con atención, porque Jesucristo estaba diciendo: bienaventurados, que no simplemente significa bendecido. Te he enseñado lo que significa la palabra bienaventurado, ¿Qué significa? Supremamente. O sea, si estos cuates se sentían bendecidos, Jesucristo viene y les poncha su globo y les dice: no crean que esas cosas les dan bendiciones, pero bienaventurados, supremamente bendecidos. La bendición que yo quiero darles está por encima de la bendición de la autoridad, del poder, del dinero, de la fama, del reconocimiento, de la gloria, porque la bendición que yo tengo para ustedes supera cualquier tipo de bendición terrenal y de esta época. Y de eso habló Jesucristo en ese entorno, en ese panorama en donde la gente pensaba que porque tenía ciertas cosas era bendecido. Pero Jesús en su palabra nos dice que si lo tenemos a Él y tenemos su palabra en nuestro corazón, no importa que no tenga recursos, no importa que no tenga dinero, no importa que no tenga fama, si lo tengo a Él, soy supremamente bendecido. Exáltale, exáltale. Lo que la gente valora como bendición, lo que las personas aprecian como algo de bendición, Dios dice: eso no sirve de nada, eso no vale, porque la bendición que yo tengo para ti es mucho más grande y poderosa. Jesucristo estaba predicando en ese entorno. La gente pensaba que tenía algo de bendición, y Jesucristo les dice: no, la verdadera bendición que supera, una bendición suprema, supremamente bendecido, es que seas pobre en espíritu. Y aquí fue en donde a muchos les chocó en su cultura, porque el mensaje de Jesucristo, Alfred, es contracultural. El mensaje del reino va en contra del mensaje del mundo. El mensaje de la palabra de Dios va en contra de lo que el mundo te trata de enseñar. Mientras que el mundo te dice que el que no tranza no avanza, Jesucristo te dice que tienes que trabajar con integridad y con honestidad. Mientras que el mundo te dice que busques ser el primero, que busques ser el más chipocludo o el más importante o el primero entre todos, Jesucristo te dice: busca ser el servidor, el siervo de todos, y entonces serás el primero. Por eso mucha gente tiene broncas con el evangelio. Por eso mucha gente no se compromete con Cristo, porque el comprometerme con Cristo implica renunciar a la idea del mundo, implica renunciar a la cultura del mundo, implica renunciar a lo que el mundo me trata de imponer para abrazar lo que Cristo vino a enseñarnos y a modelarnos. Por eso es difícil vivir como hijos de Dios.
Por eso no es sencillo. Por eso a veces luchamos, porque nuestra condición o nuestro condicionamiento nos llama a vivir y a parecernos más como la gente del mundo. Pero Jesucristo nos llama a reflejar su vida en la nuestra. ¿Tiene sentido? Por eso es difícil. ¿Es difícil ser cristiano? Uf. ¿Cuántos le han batallado para ser cristiano? A ver, y más cuando queremos ser buenos hijos de Dios, ¿cierto o no? Híjole, a veces la regamos. Y luego a veces, ¿qué pasa? La regamos, metemos la pata y ahí viene el acusador, ¿verdad? Y no me refiero a tu esposo ni a tu esposa, no. El diablo viene y te dice, ya ves, y eso que dices que eres hijo de Dios, y eso que dices que eres líder de jóvenes, y eso que dices que eres líder de matrimonios, y eso que dices que oras en la intercesión, y ve cómo te portas. ¿Cierto o no? Como si nuestra identidad dependiera de nuestro performance, de nuestra actuación. Amados, de nada sirve, escuche con atención, de nada sirve tener un buen performance, tener una buena apariencia cristiana cuando nuestro corazón está seco y vacío. ¿Me sigues o no? En este ambiente fue donde Jesucristo predicó. En este ambiente fue en donde Jesús compartía la palabra, el mensaje. Él decía, bienaventurados, dichosos. ¿Quiénes? Los mansos y humildes, los pobres de espíritu, aquellos que son generosos, aquellos que buscan la paz. Bienaventurados aquellos que por causa de su fe son confrontados, son aborrecidos. Aquellos que son rechazados porque prefieren amarme a mí y rechazar al mundo. Somos supremamente bendecidos. Yo no sé tú, amada iglesia, pero esto me llena de tanto gozo. No importa el reconocimiento, no importa el dinero, no importa la gloria. Yo lo tengo a Cristo y por eso soy supremamente bendecido. Somos bendecidos por eso. Pero esta última bienaventuranza en especial es una de las más difíciles, porque cuando nos confrontan no nos gusta. No nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan sus errores? La verdad. Y más cuando viene tu esposa, Martín, y te dice, ya ves, te lo dije. ¿Cierto o no? Híjole. Hay hombres que le pidieron a Dios una esposa tan perfecta y ahora ya no saben qué hacer con ella. De tan perfecta que le anda diciendo sus errores todo el tiempo. Y no nos gusta ser confrontados. Y ahora cuando tenemos una fe, cuando mostramos y manifestamos que somos hijos de Dios y entonces nos critican, se burlan, se apartan de nosotros, nos quitan de grupos o nos abren como virotes, dicen aquí. Y decimos, ¿por qué ahora que soy cristiano sufro todo esto? Jesucristo dice, bienaventurados, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os ofenden. Quiero terminar nada más esta última bienaventuranza recordándote, número uno, lo que no debemos de olvidar. Ya te enseñé qué es lo que no debemos de olvidar mientras estamos sufriendo opresión y persecución a nuestra fe. ¿Qué es lo que no tengo que olvidar? Número uno, no tienes que olvidar que cuando eres confrontado y eres ofendido y te insultan por causa de tu fe, te pareces a Cristo, porque a Cristo le hicieron lo mismo. Entonces no olvides. Quiero que digas conmigo, no olvido. Hazle así conmigo, no olvido. No olvides que te pareces a Cristo. Cuando se burlan de ti, cuando te critican, cuando te dicen orejón, cuando te dicen aleluya, cuando te dicen hermanito, lo que sea, recuerda, a Cristo también lo despreciaron así. Número dos, lo segundo que no debes de olvidar es que cuando hay oposición a tu fe, entonces tu fe crece. Porque dijimos que la fe es como un músculo, y la única manera en la que el músculo crece es cuando está bajo tensión. Créemelo, el único músculo que crece cuando está en reposo es tu barriga, y no quieres que eso crezca más de lo que está creciendo, ¿cierto? Entonces la fe es igual al músculo que crece en la medida en que es puesto en tensión. Y lo tercero que no tienes que olvidar es que cuando eres afrentado, cuando eres confrontado, cuando eres ofendido, cuando eres perseguido por causa de tu fe, entonces tienes recompensas eternas. ¿Sabes que cuando estemos en el cielo, escúchame con atención lo que voy a decir,
Y ya lo enseñamos, ya lo dijimos, no entramos al cielo como una recompensa. El cielo no es una recompensa, el cielo es un regalo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entramos al cielo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos ¿de quién? De Cristo, no por los tuyos. ¿Estás conmigo? Recuerda una cosa, la salvación es una obra de Dios en favor de los hombres y no una obra del hombre para agradar a Dios. ¿Queda claro? Eso es salvación. Una obra de Dios en favor del ser humano. Entonces entramos al cielo por gracia, porque fue un regalo que Dios nos dio a través de Jesús. Pero, digo amigo, pero en el cielo hay recompensas. En el cielo hay galardones. Y sabes que tu recompensa no será por cuántas veces viniste al templo, cuántos capítulos de la Biblia leíste, cuánto dinero diste al templo, en cuántos ministerios estuviste sirviendo. Porque déjame decirte algo, hay gente que se mete a todo. Va a las reuniones de varones, reuniones de jóvenes, reuniones de matrimonios, hasta las reuniones de mujeres si es hombre. Hay personas que no faltan a nada, pero les falta todo. 1, 2, 3. No serás recompensado por eso, ¿sabes? No vas a ser recompensado por tu récord. Ay, nunca has faltado. Vas a llegar al cielo y te van a decir: a ver, Alejandra, nunca faltaste al templo. Oh, sí, y te sentabas atrás del pastor. Wow, no, palomita, bienvenida. No, no será eso. ¿Sabes por qué va a ser? ¿Sabes cuál va a ser tu recompensa? Martín, fuiste puesto a prueba. Te afrentaron, te confrontaron, te corrieron de tu trabajo por ser cristiano. Martita, no, pues sí, te ofendieron, te insultaron por ser cristiana. Y mantuviste tu integridad, mantuviste tu fe, mantuviste tu compromiso conmigo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cada vez que tú resistes la prueba, cada vez que tú te mantienes firme, cada vez que el diablo quiere ponerte zancadilla, y aunque tú te caigas, te levantas. Ese es una corona, es una perla para tu corona, es una recompensa de parte de Dios porque te mantuviste firme aún en medio de la adversidad. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio de hijos de Dios. El testimonio como cristiano no es cuánto dinero ganaste, cuántos carros tuviste, cuántas casas Dios te dio. No, eso no es testimonio cristiano. Testimonio cristiano es ver que en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la pérdida, en medio de la muerte, tú te mantuviste en fe, creyéndole al Señor. Ese es testimonio. Eso será lo que será recompensado en tu vida. No sé si me explico. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste. ¿En lo qué? Poco. No necesitas ser. Mira, si no aprendes a ser fiel en lo poco, Dios no te puede poner en lo mucho. Sé fiel en lo poco para que entonces recibas lo mucho del Señor. Vamos, exáltale si tú lo crees. Dale un fuerte aplauso al Rey con esto. El miércoles arranqué con la última parte. Cosas que no debemos de olvidar, o más bien cosas que tenemos que hacer cuando estemos enfrentando oposición a nuestra fe. Lo primero que dijimos el miércoles pasado es que no tienes que sorprenderte. No te sorprendas de ser atacado por tu fe como si algo extraño estuviera aconteciéndote. No te sorprenda el ser rechazado por ser cristiano. No te sorprenda el ser juzgado. No te sorprenda el que no te quiera. No te sorprenda el que no te incluyan en grupos de WhatsApp porque ya no tomas, ya no fumas, ya no dices groserías como antes. No te sorprendas. Lo segundo, no tengas miedo. No tengas miedo de que la gente te rechace. Sabes, el temor al rechazo en la vida de una persona es la evidencia de la falta de amor. Y la Biblia dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor de Dios expulsa todo temor. Y el único amor perfecto que tú puedes recibir no es el de tu novio, no es el de tu novia, ni siquiera es el de tu mamá o de tu papá, porque nadie es perfecto. El amor perfecto que recibimos es el de Dios, porque Dios es perfecto. ¿Me dices amén a eso? Ahora vamos a desarrollar los siguientes 3 puntos y nos vamos rápido a comer, ¿le parece? Porque ya hace hambrita. ¿Cuántos ya tienen ganas de ir a comer? Y quieren invitar al pastor, créanme, lo tengo agenda abierta, nos vamos a comer. No se crea, creo que hoy ya tengo agenda cerrada, pero el próximo domingo tenemos agenda abierta y nos vamos a donde nos inviten. Número 3, escuche. Ponga atención a esto. Si eres hijo de Dios, si eres creyente en Cristo,
Si has nacido de nuevo, si has puesto tu fe en Jesucristo, entonces no te avergüences. No te avergüences. No sientas vergüenza. ¿A cuánto les gusta ir a comer después del servicio a un restaurante? A ver, levanten su mano. Andan buscando, ¿verdad? De pronto se ponen de acuerdo con la esposa, con la tía, con el amigo. ¿A dónde nos vamos? No, pues que vámonos a tal lado. Y llegan al restaurante. Y como buenos cristianos, seguramente tú en tu casa, antes de comer, ¿qué haces? ¿Qué haces? Espero que eso, por lo menos espero que eso hagas, ¿verdad? Por lo menos. Pero ¿qué pasa cuando llegas a un restaurante? ¿Oras igual? ¿Sabes que hay algunos hermanitos que llegan al restaurante, piden la comida y entonces les sirven el plato y voltean para todos lados y en nombre de Jesús, amén? No, no te avergüences. Si eres de los que en la mesa de tu casa te tomas de la mano con tu esposa para orar por los alimentos, ¿por qué no lo haces así en el restaurante? Si eres de los que bendicen la comida y las manos que lo prepararon, ¿por qué no lo haces así delante de los comensales? No te avergüences de hacer lo bueno. No te avergüences de hacer lo correcto. Tómate de las manos si es tu costumbre. Si no, simplemente inclina tu rostro, bendice los alimentos, que la gente que está en tu mesa te escuche que estás orando por los alimentos. Si llega el mesero con la charola de alimentos, que se espere a que termines de orar. Ora en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, muchachos, sírvenos porque tenemos hambre. Pero hay gente que se avergüenza, le da pena. ¿Y sabes por qué nos da pena? Porque pensamos, ay, ¿qué van a decir de? ¿Qué van a pensar de? Ay, no, que no digan nada. Y nos avergonzamos. Nunca sientas vergüenza de hacer lo correcto. Nunca te sientas mal por hacer lo correcto. Nunca te avergüences por caminar en lo correcto. Y si el Señor te pide que ores, aun que ores por la mesera, aun que ores por el que te está atendiendo, hazlo. ¿Sabes cuántas veces lo hemos hecho mi esposa y yo? Vemos a los meseros, a las meseras, vemos a las personas que están sirviendo la mesa, los vemos compungidos, agüitados, tristes, y les preguntamos, oye, ¿podemos orar por ti? Te vemos cansado, te vemos triste. No te imaginas cuánta gente ha sido bendecida solo porque fuimos obedientes por orar por alguien. Cuando estés en un restaurante y de pronto Dios te pida, ve y bendícelo, ve y ora por él, ve y dile que todo está bien, que no te importe que los demás piensen lo que sean. Nunca te avergüences de hacer lo correcto. ¿Alguien me dice amén a esto? ¿Vas a tener lucha? Sí. ¿Va a haber oposición? Por supuesto, porque el diablo no quiere que tú manifiestes lo que hay dentro de ti. Obviamente habrá lucha, obviamente te van a criticar, te van a señalar, pero te recuerdo lo que dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 4 verso 16, dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Así que no te avergüences. Yo te pregunto, ¿un insulto te puede matar? ¿Una ofensa te mata? ¿Una recordada de mamá te mata? No. Entonces, no te avergüences. Escucha esta declaración que tienes que poner en tu mente y en tu corazón. Escucha con atención. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. ¿Me sigues? Aprende a vivir tu vida para agradar a Dios y no a las personas, porque no podrás ser la persona que Dios quiere que seas si constantemente estás preocupado por lo que las otras personas piensen de ti. No podrás ser la persona que Dios quiere que seas si constantemente te preocupas qué es lo que los demás piensan de ti. Amados, escúcheme con atención. Aprendamos a vivir para la audiencia de uno. Que nuestra vida gire para agradar a aquel que nos lavó,
nos santificó, nos perdonó y nos dio un propósito y una esperanza. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. ¿Estamos poniendo atención a esto? Mira, escúchame. Tú eliges qué tan feliz quieres ser. Tú eliges qué tan feliz quieres ser. ¿De qué manera? Si te enfocas en agradar a Dios. Si te enfocas en agradar a Dios, entonces vas a experimentar la verdadera felicidad. ¿Por qué, Dani? Porque fuimos puestos en esta tierra para servir a Dios. Y quien se enfoca en servir a Dios, en su servicio a Dios, encuentra su propósito y encuentra su felicidad. ¿Me dices amén a esto? Número 4. Lo cuarto que tenemos que hacer cuando estemos enfrentando oposición por nuestra fe. ¿Ya se aburrió? ¿Está aprendiendo algo? A ver, levánteme la mano todos los que están distraídos. Ok, ¿está aquí conmigo? Sí. Número 4. El cuarto punto: detecta de dónde viene la oposición. Detecta de dónde viene la oposición. ¿Sabes que mucha de la oposición que enfrentamos en la vida, normalmente le echamos la culpa al diablo? ¿Cierto? Ay, es que el diablo se me opuso. Y claro, Satanás es el acusador, es el que se opone, es el opositor a que hagamos la obra de Dios, ¿cierto? Pero escucha con atención. No toda oposición viene de Satanás. Hay alguna que viene de parte de Dios. No vaya a ser que estés haciendo algo que Dios no te pidió que hicieras. Sorpréndete conmigo. 1, 2, 3. Porque pensamos en oposición como una palabra negativa, ¿cierto? Pero no necesariamente siempre la oposición es negativa. Te recuerdo un caso en la Biblia, porque estamos aquí para estudiar Biblia, ¿verdad? Te recuerdo un caso en la Biblia, todo el libro de Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Jonás era un profeta de Dios. ¿Te acuerdas, Humberto? ¿Y qué fue lo que Dios le pidió a Jonás que hiciera? ¿Que fuera a dónde? No, pero nada más que fuera ¿a qué? A predicar a los ninivitas, ¿cierto? Ahora, ¿y Jonás quiso ir a predicar? No. ¿Por qué crees que no quiso ir a predicar? Porque eran enemigos del pueblo de Israel, porque eran malos con Israel, porque los ninivitas los tenían asediados. Y lo que menos quería Jonás es que los ninivitas se arrepintieran y que Dios tuviera misericordia de ellos. Lo que Jonás quería es que Dios mandara fuego del cielo y los consumiera. Así como tú quieres que haga eso con tu suegra o con tu jefe. 1, 2, 3. No, una híjole con ganas. 1, 2, 3. Muchas veces tú te estás oponiendo a la voluntad de Dios y Dios te manda oposición, Dios te frena. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jonás? ¿Recuerdas? Él dice que fue y compró un boleto para ir a Chipre. Encuentra el boleto barato. Lo encontró en booking.com. Y dijo: esto es tuyo, Señor, porque encontré un viaje barato, con reservación VIP en lo más profundo del barco. Fue, compró el boleto, se metió. Y dice que mientras estaba abajo en el barco durmiendo a gusto, arriba ¿qué había? Una fuerte tormenta. ¿Quién había mandado esa oposición? ¿Quién mandó la tormenta? No todas las tormentas que hay en tu vida son del diablo. Muchas veces Dios te las manda para que redirecciones. ¿Me sigues o no? ¿Qué pasa con nosotros? No queremos que en nuestra vida haya tormentas. ¿Cuántas tormentas en tu vida te las hubieras evitado si hubieras hecho lo que Dios te pidió que hicieras? ¿Tengo razón o no? Pero sabes, Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en medio de nuestras malas decisiones, Tania, aún en medio de nuestras metidas de pata, y aunque seamos lanzados al mar,
Dios tiene una respuesta. Dios prepara un pez para librarnos de la muerte y para ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Así que probablemente ahorita mismo te sientes en el vientre de ese pez, a oscuras, a tientas, no ves nada, pero no te preocupes, porque si eres hijo de Dios, ten por seguro que Dios te va a redireccionar y te va a poner nuevamente en el camino correcto para que cumplas el plan de Dios para tu vida. Vamos, exáltale, exáltale, exáltale. Recuerda una cosa: como hijos de Dios, en el transitar por la vida, pudiéramos estar desorientados, pero jamás estaremos perdidos, porque estamos tomados de su mano. Vamos, alguien que lo crea y le exalte. Vamos, exáltale con todo tu corazón. Creo que le puedes dar un mejor aplauso que eso. Vamos, exáltale. Puedes estar desorientado, pero nunca perdido. Pero necesitamos, amados, entender que muchas veces estamos enfrentando oposición, pero no necesariamente es del diablo ni de la suegra. Pero en otras ocasiones sí. Muchas otras ocasiones enfrentamos luchas, y el mismo diablo se levanta en nuestra contra. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Sabes? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes maravillosos para ustedes? Levanta su mano. Quiero que digas: Dios tiene planes para mí. Dilo más fuerte: Dios tiene planes para mí. Y sus planes son maravillosos. Los acepto, los recibo. Pero te tengo noticias: Satanás también tiene planes para ti. ¿Sabías eso o no? ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Simple y sencillamente porque como Satanás no puede lastimar a Dios directamente, porque Dios es omnipotente, el diablo no puede tocar a Dios, pero sí puede tocar lo que Dios más ama. Y Dios te ama a ti. Y cuando el diablo te toca a ti, quiere causarle un gran dolor a Dios. Por eso, amados, por eso es que Satanás se ensaña con muchos de ustedes. Por eso es que muchos de ustedes o muchos de nosotros le damos más autoridad al diablo que a Dios. Por eso es que tanta gente se enfoca más en pelear en contra del diablo. ¿Sabes? Yo no estoy en contra de hacerle guerra al diablo. Está bien, pero de mi tiempo de oración yo gasto 1 minuto haciendo guerra con el diablo y 30 minutos adorando a Dios. ¿Estás conmigo o no? Entonces tienes que entender de dónde viene tu problema, de dónde viene tu oposición. Te tengo noticias, ¿sabes? Tu oposición no viene de tu cónyuge, tu oposición no viene de tu marido, de tu mujer, de tu jefe en el trabajo, ni de tus suegros. No viene de ahí. Escucha con atención lo que estoy por decir. Ningún ser humano puede ser tu enemigo. Ningún ser humano es tu enemigo. Aunque parezca, aunque te haya levantado y te haya hecho la guerra y te haya declarado la guerra, aún así no es tu enemigo. Porque la Biblia dice, Efesios capítulo 6 verso 12, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces te tengo noticias, amada familia. Hay una batalla invisible que sucede a tu alrededor, pero esa batalla no es con tu suegra, no es con tu jefe, no es con tu marido, es una batalla espiritual. Cada vez que tengas bronca con tu esposo o mujer, no vengas a echarle el aburridor a tu esposo. Ven delante de Dios y comienza a interceder por él. Comienza a clamar por tu marido. Comienza a hacer guerra espiritual en la oración.
Comienza a orar: Señor, o te lo llevas o te lo mando. No, no es cierto, no es cierto, eso último no. Pero clama por él, pelea la batalla en contra del infierno, pero no en contra de tu marido, por Dios. Y muchos no hemos entendido que nuestra batalla no es con una persona de carne y sangre, de carne y hueso, sino en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual. Lo que está siendo influenciado esa persona, por quién se está dejando influenciar esa persona. Vamos, ¿estamos aquí o no? Escucha, esto que voy a decir va a ser muy doloroso para muchos de nosotros, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia. ¿Me deja que se lo diga? ¿Me perdona si de pronto se siente medio, sí o no? Total, aunque no me perdone, se lo voy a decir. Escucha, tu suegra no es tu enemigo, tu cónyuge no es tu enemigo, tu jefe en el trabajo no es tu enemigo. Las personas no son tus enemigos. Muchas veces son solamente peones en manos de demonios. Una, dos, tres. Escucha, cada vez que tú te levantas en contra de alguien, no eres tú quien lo hace, te conviertes en un peón del diablo. Pregunta seria: ¿cuántos quieren seguir siendo peones del diablo? ¿Cuántos dicen: Señor, a partir de este día, hoy renuncio a la autoridad del diablo, hoy renuncio a la influencia satánica y me rehúso a ser un empleado de demonios? Mi vida no será para afrentar ni para pelear en contra de nadie. ¿Cuántos desean esto en su vida? Levanten su mano. Hagan esta oración conmigo. Es más, pónganse en pie. Pónganse en pie, porque esto está fuerte. Haz esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, esta tarde, escuchando tu palabra, dilo fuerte, escuchando tu palabra y entendiendo que mi lucha no es contra personas, no es contra otro ser humano, sino es espiritual. Hoy me rehúso, dilo fuerte, hoy renuncio, me rehúso a seguir siendo un peón en manos de demonios. No voy a hacer la guerra, no voy a ser enemigo de nadie, no voy a tener en mi corazón nada que me afrente o que me haga tener enojo en contra de nadie. Si la gente se enoja conmigo, los pongo en tus manos, pero hoy decido no convertirme en peón de demonios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Así como estás puesto de pie, quiero terminar la última parte, porque va de la mano. Así como no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tenemos que entender una cosa, amada familia. Si sabemos que tenemos obras de la carne, las obras de la carne no se reprenden, se hacen morir. Ni siquiera se dominan, porque no puedes dominar tu carne, la haces morir y ya. No reprendas una obra de la carne. Espíritu de ira, te vas en el nombre de Jesús. No, esa es una obra de la carne. Tienes que saber discernir cuándo es la obra de la carne y cuándo es un espíritu. Ahora, claro que si tú dominas o dejas que la obra de la carne aflore en tu vida, entonces eso abre puertas a demonios y ya tienes un doble frente: demonios y tu carne. Por eso necesitamos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. ¿Me dices amén a esto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Número 5, rehúsa a tomar represalias. Renuncia a tu derecho de venganza. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 12, 17 al 21. Puestos de pie, dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal.
compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Qué dice? Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. ¿Tienes un conflicto? ¿Alguien te hizo bullying? ¿Alguien te está asediando? ¿Alguien te está causando broncas? Ponlo en manos de Dios. Deja que Dios se encargue. Mira lo que dice. Escucha, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? No tú. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a ti y a mí? Dice, en cambio, ¿qué dice? Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Wow, esta palabra es sencilla hasta que tu enemigo tiene nombre. Esta palabra es fácil, Lore, hasta que al enemigo le pones un rostro. Quiero que cierres tus ojos y piensa en alguna persona que te ha hecho daño. Piensa en alguien que tú dices, híjole, se me hace que yo soy enemigo de él o de ella, o ella es mi enemigo. Y quiero que hagas esto. Quiero que digas, Señor, oro por él. Di su nombre. Señor, oro por Juan. Oro por José. Oro por José Luis. Estoy lanzando nombres, obviamente no estoy diciendo que sean enemigos. No tengo enemigos, gracias a Dios. Yo no. Ahora quiero que digas, Padre, los bendigo en donde quiera que estén. Dame la oportunidad de darles de comer, de darles de beber. Dame la oportunidad de servirles en el nombre de Jesús. Amén. Ahora abre tus ojos. Mira lo que sigue diciendo. Al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y mucha gente dice, ay, pastor, o sea que si los bendigo y los perdono, entonces Dios se encargará de quemarlos y consumirlos con fuego. Ay, qué padre, pues déjame hacerlo todos los días. No dice eso, no se refiere a eso. Mira lo que dice. Dice, al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿Qué significa? Significa que cuando ellos te hagan a ti un mal, tú les respondes con bien, y el bien que les estás haciendo hará que a ellos les arda la cara de vergüenza. A eso se refiere la Biblia. Cada vez que tú bendices a un enemigo, cada vez que tú ayudas a alguien que te traicionó, que te lastimó, lo que sea, tú haces que esa persona se le caiga la cara de vergüenza. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, no se dejen vencer por lo malo, venzan con el bien el mal. Wow. ¿Estás aquí o no? ¿A cuántos Dios les ha hablado esta tarde? Quiero que escuches lo siguiente. Cada vez que yo reacciono con coraje, cada vez que tú reaccionas con enojo, le estás dando el control de tus emociones a la otra persona. ¿Alguien aquí ha dicho alguna vez, ay, es que me haces enojar? A ver, ¿quién ha dicho? Es que me haces enojar. Ay, me sacas de mis casillas. ¿Alguien ha dicho? Sacas lo peor de mí. A ver, levante su mano. ¿Cuántos hemos dicho algo así a alguien? Ok. Escucha. Cuando tú dices esto, cuando has dicho me haces enojar, estás admitiendo que quien te molesta tiene el control de tu vida. Hello. Escucha esto. Nadie te puede hacer enojar. La gente hace o dice cosas, pero tú decides si te enojas por eso o no. Una, dos, tres. Si alguien hace algo y eso te hace enojar, entonces eso demuestra que eres una persona débil.
1, 2, 3. Porque no estás tomando responsabilidad de tus emociones. No puedes evitar que el esposo deje los calcetines tirados a medio cuarto. No puedes evitar que la esposa no haya tenido la comida lista cuando llegaste del trabajo. Pero lo que sí puedes evitar es enojarte por eso. Cuando alguien te hace enojar, esa persona que te hace enojar tiene el control sobre tus emociones. En pocas palabras, cuando le dices a alguien, me haces enojar, en realidad le estás diciendo, te doy permiso de que controles mi felicidad. No puedes dejar que nadie controle esa parte de tu vida. ¿Por qué están tan calladitos? ¿Les parece si pedimos perdón a Dios por eso? Cierre sus ojos, inclinen su rostro. Padre, hemos escuchado tu palabra. Ahora queremos responder favorablemente. Hemos aprendido que cuando somos confrontados por nuestra fe, aún mucha gente que se burla de nosotros por ser cristianos, y eso nos hace enojar. Padre, hoy reconocemos, hemos aprendido por tu palabra que cuando le damos control a las personas sobre nuestras emociones, entonces ellos están determinando nuestra felicidad. Hoy renunciamos a eso y hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús que solamente tú eres el único que tiene poder y control sobre nuestra vida. Ahí en tu lugar quiero que le digas, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis emociones, te entrego mis pensamientos. En medio de la batalla, en medio de la oposición, yo decido mantenerme firme, y nada de lo que hagan los demás afectará ni mi estado de ánimo, ni mis pensamientos, ni mis emociones. En el nombre de Jesús, yo decido caminar en fe, tomado de tu mano, haciendo el bien, no importa que los demás hagan lo malo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya acabé. Centro Cristiano Amigos.